Hola, bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a una nova sessió del cicle de jornades de l'Oficina Federa PIME que organitza la Cambra de Comerç de Tarragona. Avui parlarem d'un tema molt important per a qualsevol empresa, com fer un pla de màrqueting de manera senzilla i útil i realista. Moltes vegades pensem que això d'un pla de màrqueting és una cosa complicada o que només serveix per a grans empreses, però no és així. Amb una mica d'ordre, una bona orientació i eines pràctiques, qualsevol PIME pot definir millor què vol fer i com vol enfocar les seves accions comercials i de màrqueting. Per parlar-la avui ens acompanya Javier Moreno, director de Decker Consultores Marketing. Benvingut, Javier, que ens explicarà com treballar aquest pla de manera pràctica i adaptar al dia a dia de les pimes. Durant la sessió d'avui també veurem algunes eines útils online que ens poden ajudar a treballar aquest pla de màrqueting d'una manera més àgil i efectiva. I, com sempre, si teniu qualsevol dubte o voleu fer alguna pregunta, la podeu deixar al xat o us podeu activar el micro. I també us animem, si podeu activar la càmera, també. Així és més de tu a tu la presentació. ¿Vale? Y ahora sí, Javier, todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. ¿Me veis en pantalla? ¿Me veis y me oís, verdad? Sí. Perfecto, Javier. Hemos tenido algún problema técnico. Oye, pues Sí, perdonar. muchísimas gracias por estar aquí, a todos y todas, y vamos a comenzar. Bueno, esto, como bien ha dicho Elena, del plan de marketing, pues parece una cosa como muy etérea, muy complicada. Vamos a intentar bajarlo a tierra, puesto que, al menos cuando yo estudiaba esto del marketing, pues todo se me hacía como muy lejano, como digamos que poco aprehensible o poco concreto y operativo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que una cosa es la filosofía de marketing, digamos que vemos habitualmente en todos los manuales, bueno, pues protagonizado por grandes empresas, y otra cosa es cómo esto lo podemos trasladar a mi caso o mi empresa particular. Aquí estáis empresas que procedéis de diferentes sectores, experiencias y particularidades. Así que habrá cosas que os casen a algunos, pero otras no. Aquello que consideréis que no es adecuado para vuestro sector, pues directamente olvidaos y no me lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver algunas herramientas que creo que sí pueden ser de utilidad. Al final de la jornada os vamos a enviar también un documento en formato PDF con un check-in, digamos que con una estructura, un esqueleto de plan de marketing, eh, digamos, largo, en formato largo. No para que tengáis que hacer un gran trabajo, sino sobre todo para, dentro de todos los inputs que os lanzamos, pues ver, oye, qué merece la pena tratar o en qué merece la pena reflexionar. Y es lógico que os llevéis en algunos casos más preguntas que las que traéis antes de empezar la sesión de hoy, porque, bueno, pues os vais a preguntar cosas que antes simplemente pasaban desapercibidas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, este soy yo. Buenos días y vamos adelante. Pues fijaos, yo os lanzaría una pregunta y es, ¿qué diferencia hay entre un responsable comercial y uno de marketing? O dicho de otra manera, ¿qué diferencia hay entre hacer acción comercial o acción de marketing? Venga, alguien que quiera responderme a esto, si tenéis acceso a micrófono. ¿Qué diferencia hay entre hacer acción comercial o hacer acción de marketing? Venga, algún valiente. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Vale, bueno, yo creo, que la acción comercial es la que genera ventas y la de marketing la que hace que conozcan la empresa, el producto, bueno, lo que sea que estemos ofreciendo. Vale. ¿Tu No nombre, por sé favor? si. Daniela, Daniela. Bueno, sí. parte de lo que dices, yo diría que estoy bastante de acuerdo con parte de lo que dices, pero como yo ya vengo con la lección aprendida, pues os voy a dar una distinción que creo que ayuda un poquito más, ¿vale? Que va en línea Vale. con lo que has dicho, pero que es un poquito más extensa, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, el marketing nace como consecuencia de la saturación de los mercados. Hay un momento en que la capacidad de producción excede a la capacidad de compra del cliente. Por lo tanto, se necesita detectar cuáles son los criterios de compra o las necesidades no cubiertas que hagan que el cliente venga a mí. Yo hago marketing fundamentalmente para que el cliente venga a mí y, por lo tanto,
podamos convertir en innecesario o superflua la acción de venta. Esto no significa que haciendo marketing deba renunciar a hacer acción comercial, pero aspiracionalmente, filosofalmente, quiero hacer marketing para hacer que el cliente venga a mí. Qué maravilla si logro esto. Y cuando yo hago acción comercial, lo que hago es que soy yo quien acudo de forma directa al cliente, a veces incluso sin que este cliente me haya prevalidado. Las empresas que más venden y que mejor funcionan emplean estos dos canales, es decir, trabajan para que a través de su marketing el cliente venga a ellos con conocimiento, preferencia, buena actitud y todo este marketing allá en el terreno de la acción comercial, pero no renuncian a ser ellos, sin esperar al marketing o a que ciertos clientes se den por aludidos, no renuncian a ser ellos quienes tomen la iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, la parte comercial y la parte de marketing deberían formar parte de un engranaje. Porque hay muy pocas empresas que se puedan permitir el lujo de solamente a través del marketing lograr las cotas de venta que realmente requieren. Entonces, ¿qué es un plan de marketing? Pues fijaos, yo os voy a hacer un planteamiento donde vamos a aunar de alguna manera tanto la filosofía de marketing como una filosofía operativa donde podamos elegir en qué puntos y con qué clientes deberemos ser nosotros quienes tomemos la iniciativa. Y de hecho a mí me gusta hablar más bien de plan de acción. Yo mañana, si por ejemplo fuese el nuevo, vamos a decir, fichaje de una empresa que me requiere como responsable de marketing, pues yo lo que haría es plantear un documento, un programa, un plan que se titulase plan de acción. Porque es muy importante esto que es la toma de iniciativa y que haya un equilibrio entre la acción comercial, donde yo tomo la iniciativa, y la acción de marketing, donde yo a través de mecanismos, digamos, evolucionados, sofisticados y normalmente indirectos, hago que el cliente venga a nosotros. Bien, por tanto, ¿qué? Decimos que hacer marketing tiene que ver con adelantarnos a las necesidades del cliente, generando valor y quedándonos con una parte de ello. Si yo genero valor para ti, me quedo con una parte. Y fijaos que hoy en día, donde cuando nos encontramos con que prácticamente si yo trabajo en una empresa me voy a encontrar con que tengo 4 o 5 competidores que hacen prácticamente lo mismo que yo, buena parte de la lucha por hacerte con el cliente tiene que ver con jugar en el terreno de juego de su mente. Es decir, en el marketing moderno decimos que el campo de batalla bien tiene que ver con la mente del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando hacemos marketing, tenemos que hacer marketing con todo lo que lleva, ¿de acuerdo? Con acciones físicas, comerciales sobre el terreno, pero acciones también que van a trabajar esa parte psicológica, esa parte de posicionamiento, de notoriedad de la empresa, para que el cliente me conozca, me prefiera y en lo posible venga a mí, no al revés. De hecho, fijaos, un director de marketing bien podríamos decir que es más bien un planificador, es decir, analiza el mercado, lo investiga y a partir de ahí lo que hace es tomar decisiones inteligentes que tendrán que llevarse a cabo desde el punto de vista de la acción sobre el terreno por el director de ventas y su equipo. Por tanto, los responsables de marketing o directores de marketing son más bien planificadores y los responsables comerciales o directores de venta son más bien ejecutores. Y en todo este proceso, una vez que generamos valor y nos apropiamos de una parte, que es lo que cobramos, evidentemente tenemos que tener por bandera la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? De poco sirve hacer negocios si al final el cliente resulta insatisfecho. Bien, dicho esto, ¿qué es un plan de marketing? Pues un plan de marketing es un documento, es un documento de trabajo escrito, ordenado y definido de forma anual y periódica que combina con precisión las acciones comerciales y de marketing. Es un documento que permite saber cuándo se han alcanzado los objetivos prefijados y en el que se establecen acciones responsables y controles adaptables a la realidad del mercado. Es decir, no conozco ningún plan que soporte la fricción del mercado. Es decir, tú haces un plan y a los 3 días te das cuenta de que no tuviste algo en consideración y que seguramente no está ya del todo actualizado. Bien, no pasa nada, iremos haciendo, si acaso, pequeñas modificaciones, pero es importante que contemos con una cierta estructura y que el plan sea ágil. Y para que un plan sea ágil, documentalmente, debe ser más bien corto, escueto, sinóptico e ir al grano que no un documento
digamos, tremendamente profuso, largo y complejo, porque las pymes trabajamos de una manera ágil y esta es nuestra ventaja. Bien. ¿Qué ocurre? Que como veis, ya estamos diciendo que por un lado vamos a tener que tener una buena dosis de receptividad en la medida en la que el cliente venga a nosotros. Esto es cómo de bueno soy, cómo de bien atiendo, cómo de, bueno, pues cómo procuro un buen servicio, cómo procuro una buena experiencia de compra, pero también hay una parte de proactividad que no tiene un matiz peyorativo en absoluto, sino cómo, junto con las acciones de marketing, todo esto lo combino con acciones comerciales donde yo elijo a quién acudir y qué decir. ¿De acuerdo? Bien, y fijaos, dado que todas las empresas queremos crecer más que nuestra competencia y por encima del mercado, cuando yo llevo a cabo un plan, cuando yo pienso, estructuro un plan, cuando yo lo redacto, la gran pregunta es si quiero crecer más que la competencia, que entiendo que esto lo queremos todos, ¿a quién voy a robar mercado y cómo voy a hacerlo? ¿Me explico? Esta es la gran pregunta del plan. Si quiero, como entiendo, crecer más que el mercado, cuál es mi competencia, bueno, evidentemente, cuáles son mis clientes, quiénes son y dónde están, y al mismo tiempo, oye, ¿cuál es mi competencia? Porque si quiero crecer más que ellos, la gran pregunta, como reitero, es ¿a quién le voy a robar mercado y cómo? Y ese es tu plan de acción o tu plan de marketing y de acción comercial, ¿de acuerdo? Y el plan de marketing, digamos que tendría que formar parte del corazón de la empresa, ¿no? Es decir, el plan de producción, de recursos humanos, de aprovisionamientos, el financiero, todo aquello que queramos tener en cuenta debería tener por referencia el plan de marketing, que es el que me permite captar negocio, porque sin clientes no hay empresa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de captar negocio o de captar clientes, hay un par, digamos, hay dos conceptos que nacen de la mano del marketing como disciplina, ¿de acuerdo? El marketing es una disciplina que está a medio camino de las matemáticas, la sociología y las ciencias empresariales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dado que los mercados por lo general están saturados, debería hacerme una pregunta y es, ¿qué segmentos de mercado hay? Entendido segmento por conjuntos de clientes con características similares que, siendo rentables, me merece la pena tratar de forma diferente porque ahí puedo tener una posición de ventaja. ¿Me explico? Es decir, un segmento de mercado es un conjunto de clientes que comparten ciertos criterios de homogeneidad y donde parece que puede resultarme rentable especializarme porque me da una ventaja competitiva. Quizá estos clientes están dispuestos a pagar más, por ejemplo, si desarrollo una solución expresa, específica para ellos. O resulta que si entro en este mercado va a ser difícil que me saquen. Y de hecho, fijaos, cuando una pyme quiere vender y no tiene una gran ventaja competitiva, y muchos de vosotros estaréis seguramente en esto, ¿de acuerdo? Es decir, muchos hacemos cosas que son relativamente fáciles de replicar y cuando esto se da, pues hay una cosa que es importante que es acudir a lo local, ¿no? Es decir, mirad, yo en este momento estoy en Vitoria, en el País Vasco, Euskadi, y yo siempre le digo a una empresa de aquí que, oye, si no tienes un criterio claro por el cual diferenciarte, pues bueno, hay un valor que siempre reconoce el mercado que es ser de aquí. Soy de aquí y soy auténtico. Y soy tu vecino, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, tenemos el criterio de segmentación que, como veis, está perfectamente ligado al de posicionamiento, ¿no? El posicionamiento tiene que ver con cómo construyo aquella imagen por la cual quiero que el cliente me diferencie. Entonces, fijaos, todas las empresas hacemos en cierta manera marketing para parecer que somos un poquito mejor que lo que somos. El problema es cuando te esfuerzas tanto por parecer que eres tremendamente mejor que deja de haber una ligazón entre la realidad y la promesa, ¿no? Y entonces estamos pues insatisfaciendo al cliente o engañando al cliente o frustrando o ya, palabras mayores, estafando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de posicionamiento como el modo en que yo quiero ser percibido y esto hay que construirlo.
Porque una de las peores cosas que te puede ocurrir en el mercado es que nadie te identifique por algo diferente. A eso se le llama infraposicionamiento. Porque si nadie te identifica como diferente, nadie tendrá una razón clara para elegirte. ¿Me explico? Por tanto, hay que ver cuáles son las diferencias que debería promover, entendiendo que haya alguna de estas diferencias que el cliente valore como preferible. Oye, porque si planteo una diferencia que el cliente no valora, de poco sirve, ¿verdad? Entonces, fijaos, a partir de ahí yo voy a comunicar esta diferencia. Y os pongo un ejemplo muy sencillito que seguramente todos entendemos, aunque pertenezca a una empresa grande, ¿no? Fijaos, eh, por ejemplo, se entiende que la marca Volvo es una marca de coches muy segura, pero al menos hasta donde yo sé y hasta hace pocos años, en las pruebas objetivas, digamos, de choque, Mercedes-Benz parece, o yo tengo esta idea en la cabeza, que me la trasladaron, que, bueno, pues en las pruebas de choque y de seguridad, bueno, pues Mercedes alcanzaba unos mejores estándares. Pero ¿qué ocurre? Que Volvo se adelantó y entendió que había un mercado preocupado por la seguridad. Se apropió de este concepto y a partir de ahí no tenía demasiado sentido que Mercedes luchase por quedarse con ese concepto. Entonces, fijaos, a nivel de marketing es muy importante librar esta batalla en la mente del cliente. Debo ser conocido, debo ser preferido y debo ser coherente porque soy creíble. Entonces, a eso se le llama posicionamiento coherente, que es el conjunto de cosas que voy a ir haciendo para construir esta credibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo os planteo aquí una serie de argumentos o de distinciones que pueden llevarte quizá a resultar diferente, ¿de acuerdo? Puedes diferenciar por producto, por servicio, por las personas, por la imagen y seguro que hay otros criterios que me estoy dejando y que podéis añadir, ¿de acuerdo? Nivel de calidad, uniformidad, duración, fiabilidad, reparabilidad, estilo, diseño, entrega, instalación, formación, asesoría técnica, etcétera. Tenéis aquí un listado. Entonces, una de las reflexiones que hay que hacer es cuál es el criterio fundamental por el cual mi cliente me puede distinguir de otros y si no lo tengo, lo voy a tener que empezar a construir. Y además deberé elegir aquello, algún valor que para el cliente resulte, digamos, eh, pues resulte preferible, ¿no? Resulte, me estoy repitiendo, resulte de valor. Mirad, en el mercado creemos que el pez grande se come al pequeño, pero sobre todo se come el pez rápido al lento. En la medida en la que somos empresas pequeñas, los grandes competidores, hay un punto donde el gran competidor no se esfuerza en quedarse quizá con tu mercado local, porque en términos relativos un mercado pequeño es más fácil de defender y quizá en términos de esfuerzo no le renta tanto como acudir a otra parte del mercado donde no tenga tantas dificultades o competencia, ¿de acuerdo? Para entendernos, a mí me suele, aunque no es una máxima a aplicar siempre, me suele gustar menos eh, competir con un grande, porque hay cosas a las que llego que el grande no llega, y me suele costar más trabajar con empresas o competir con empresas parecidas a la mía en tamaño o concepto. ¿De acuerdo? Bien, bien, fijaos. Cuando comenzamos a hablar de cliente, fijaos, ¿qué es un cliente? A mí me gusta decir que un cliente es toda aquella persona o todo aquel rol o función en la empresa que tiene efectos sobre la demanda o consumo de mi producto o servicio. Es decir, os pongo un ejemplo. Imagínate que yo soy un fabricante de pasta dentífrica. Pues hay diferentes clientes, ¿verdad? Que afectan a la demanda. Está quien se cepilla los dientes cada día con mi pasta, está quien compra la pasta, está quien recomienda la pasta y está quien, cuando la pasta de dientes se seca en el lavabo de mi casa, pues quien tiene que frotar y quitar la pasta de dientes. Y todas esas funciones pueden ser acometidas por personas distintas que hablarán de la idoneidad o no de usar, comprar esta pasta, ¿de acuerdo? Y todos ellos tienen un efecto sobre mi demanda. Así que la gran pregunta inicial es,
oye, ¿quién es mi cliente, no? ¿Y qué tipos de cliente hay? Y esto es tremendamente importante también a nivel industrial. ¿Por qué? Porque en un proceso de decisión acuden varias personas, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, puede estar compras, o puede estar oficina técnica, o puede estar calidad, o puede estar producción. Cada una de estas funciones compra bajo un estilo comportamental distinto, porque tienen prioridades diferentes. Por ejemplo, recursos humanos querrá, imaginémonos, ¿no? Que, por ejemplo, imaginémonos que vamos a instalar unas máquinas de vending en la empresa que suministran, que ofrecen, pues, por ejemplo, guantes de seguridad, cascos, tiritas, cosas de este tipo. Para recursos humanos esto será importante porque quizá tenga un efecto preventivo sobre accidentes y caiga, digamos que, la tasa de siniestralidad. Para compras puede tener un objetivo que es la reducción de costes, ¿no? Y para producción puede ser la reducción de costes muertos. Entonces, un mismo producto, servicio o solución deberá ir dirigido a decisores distintos con drivers o motivos de compra diferentes. Y el motivo de compra tiene que ver con qué le digo yo a este buen hombre que asegure que en sus consecuencias se puede poner una medalla porque le estoy ayudando a solucionar su gran reto, su gran encomienda que va ligada a su función. Bien, dicho esto, fijaos, hay una cosa una pregunta que yo suelo hacer que es importante y que os traslado aquí, y es la siguiente. Fijaos, si tuvieseis que decir a quién es más fácil vender por primera vez, ¿a quién diríais? ¿A un cliente grande o a un cliente pequeño? Venga, ¿a quién es más fácil? ¿A un cliente grande o a un cliente pequeño? Por primera vez. A uno pequeño. Sí. Normalmente a un cliente pequeño es más fácil porque cuentan con menos burocracia, menos fases, menos interlocutores, menos formalismos y cuentan con estándares de compra más bajos. ¿Sí? Es decir, si alguno de los que estáis aquí, imaginémonos, fueseis una bodega, yo podría prometeros que en menos de 2 horas voy a cerrar una operación de venta de vino. ¿Por qué? Porque voy a coger 2 botellas, voy a cruzar la calle y, bueno, acudiré a una pequeña tasca que no tiene grandes estándares, ¿verdad? Ni gran homogeneización en el producto que ofrecen y le haré una oferta muy impactante. Y entonces digamos que esta empresa va a ver esta oferta como quizá una gran oportunidad que la arregle mañana. Sin embargo, las grandes empresas tienen grandes estándares de calidad. Normalmente para entrar tienes que sacar a otro, ¿de acuerdo? Entonces tienes que darle muchas razones para que apueste por ti. Y de hecho, fijaos, el comprador profesional, y esto es importante que lo entendamos, el comprador profesional en business to business, en empresa a empresa, no compra tanto por precio como por aseguramiento del suministro en tiempo y forma, para entendernos. Un comprador profesional puede asumir comprar, vamos a decir así, caro, aunque no lo desee, pero no puede asumir que haya una parada de máquina, una parada de línea o que se quede el almacén eh, sin mercancía, ¿de acuerdo? Porque entonces todo el mundo le va a presionar y quizá alguien le pegue una patadilla en el trasero y acabe en el paro, ¿de acuerdo? Porque si el jefe de compras seguía fundamentalmente por el precio, acabará haciendo negocios con quien no debería. Otra cosa es que en nuestro día a día estemos afectados por una especie de síndrome de Estocolmo donde, hombre, como evidentemente aquí todo el mundo negocia a cuchillo el precio, acabas pensando que el factor fundamental de compra es el precio, pero no es así, ¿de acuerdo? El factor fundamental es el valor. Los clientes, tanto en empresa privada como digamos, como con carácter particular, tienden a comprar más por valor que por precio. ¿Qué significa esto? El valor es lo que obtengo en función de lo que pago. Y luego vamos a ver un ejemplo. Y lo digo porque normalmente, en mi experiencia, yo os diría que una de las grandes preocupaciones de las empresas es pensar que van caras. Mira, la mayor parte de las veces que vas caro o que crees que vas caro, lo que está seguramente sucediendo es que estás hablando con el mercado equivocado, con una parte del mercado equivocado. Habrá veces en que efectivamente vas caro, pero muchas de ellas no es así y simplemente no estás hablando con el cliente apropiado. ¿De acuerdo? Bien, entonces cuando hacemos un plan de marketing,
y hechas, digamos que estas consideraciones, digamos que vamos a pasar por unas fases mínimas que son las siguientes. Lo primero es un análisis de situación. ¿Dónde estoy? Esto lo vamos a hacer al menos con una cosa que se llama DAFO, que es la reflexión acerca de debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades que tengo alrededor de mí. Analizo la situación, elaboro un diagnóstico, es decir, unas conclusiones, y a partir de ahí establezco objetivos, tomando decisión sobre producto, precio, comunicación, distribución y servicio, y ya previendo unos mecanismos de contingencia. Oye, me planteo unos objetivos, me planteo unas formas de hacer, unas acciones, a eso lo llamamos políticas, que afectan al producto, al precio, a la comunicación, a la distribución, al servicio, pero ¿qué ocurre si, bueno, pues si suceden cosas que, bueno, que no tenía previstas, ¿no? A eso llamamos plan de contingencia. Y a partir de ahí tendremos que fijar un calendario de acciones y presupuestos, ¿de acuerdo? Esta es la estructura simple de un plan de marketing. Y esto que veis aquí es un DAFO, D-A-F-O. Como veis ahí, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta es una reflexión importante que hay que hacer, bueno, que es de aplicación en muchas esferas de la empresa y que nos permite hacer una reflexión de la posición inicial que yo tengo y la posición futura que quizá pueda alcanzar. Hay una parte interna que es la debilidad y la fortaleza. Depende de mí. Esto lo puedo trabajar. Pongamos que, imaginémonos que yo quiero ser campeón del mundo de boxeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la oportunidad estará en ganar, por ejemplo, un mundial y seguramente yo no controlo ese elemento externo que es cuánta bolsa me va a quedar o cuánto premio voy a alcanzar si gano este campeonato. Las oportunidades y las amenazas son externas, no dependen de mí, me vienen dadas. Pero lo que sí puedo trabajar es esto que es mi debilidad o esto que es mi fortaleza. ¿De acuerdo? Bien, en el momento en el que yo pongo en este mapa debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, comienzo a sacar conclusiones acerca de cuál es mi posición en el mercado. ¿De acuerdo? Y recordad que la gran pregunta es, ¿qué razón le estamos dando al cliente para que nos prefiera? Por tanto, ¿qué valor le estamos dando de forma distintiva o diferencial? Y además, ¿cómo estamos haciendo que esto se perciba? Bien, os pongo un ejemplo. Pongamos que tenemos dos coches. El de arriba vale 48.500 euros y el de abajo 38.400. ¿Cuál diríais que tiene? Vamos a ver. En esta fotografía que veis aquí, vemos un coche que es el de arriba que tiene un precio alto, por encima del de abajo, que tiene un precio más bajo. En esto estamos de acuerdo, ¿verdad? 48.500 es una cifra superior que 38.400. Pero, ¿cuál de los dos, o sea, cuál de estos dos es el caro y cuál es el barato? Decidme. ¿Cuál es el caro? No responde nadie. En el chat dicen el más antiguo, el de abajo es el caro. El de abajo es el caro a pesar de que tiene un precio inferior. ¿Me explico? ¿Veis lo que quiero decir? Otra cosa es que tú estés, por ejemplo, ofreciendo demasiada calidad a alguien que no lo puede pagar o a alguien que requiere, digamos, de una solución más sencilla y de precio menor. Pero una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿de acuerdo? ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, un momentito, por favor. Vale, porque tengo que compartir otro documento, ¿de acuerdo? ¿Me veis todos? ¿Sí? Venga, Sí. perfecto. Bueno, pues voy a abrir otro documento porque tenemos que empezar a pensar. Vamos a ver. Un momento, por favor. En cuáles son los tipos de clientes, cuáles son los tipos de clientes que debo distinguir para comenzar a tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vamos a ver. ¿Me veis, verdad? Disculpadme porque
¿Veis el documento que tengo aquí? No, no lo No, vemos, ¿verdad? Javier. Un momento, por favor. Un momentito. Vamos a ver. Voy por aquí. Bien, ahora sí lo veis, ¿verdad? Ah, ahora sí, bueno, lo vemos en pequeñito, ¿eh? No lo Ahora, vemos en bien. pantalla grande, pero vemos la presentación del Y ahora, PowerPoint en pequeñito. vale. No lo vemos a pantalla completa. Pero bueno, sí. Vale, ¿lo veis aquí suficientemente? Bueno, más o menos. Vale, sí. Sí. Vale. Vale, vamos a ver. Sí. Ujú. Si le das a pantalla completa no se ve, ¿no, Javier? Aquí, A ver ahora. no. Tenemos aquí un problemilla, no sé por qué. Sí. Vale. Así más o menos se puede ver, por Bueno, favor. bueno, si nos lo explicas la pirámide, lo que pone, las Sí, letras a lo mejor no. eso es. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí un problema técnico, no sé muy bien por qué. Vale, fijaos. A ver aquí. ¿Ahora no? Ahora Vale, sí. bueno, no se ve muy grande, pero mejor que antes sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues mirad. Una forma de comenzar a tomar decisiones tiene que ver con diferenciar a los clientes de 4 maneras, ¿de acuerdo? Mirad, para mí hay una forma muy sencilla de comenzar a tomar decisiones que es diferenciar los clientes en función de si son activos, inactivos, probables o posibles. ¿Lo veis? Normalmente acabas trabajando con una pequeña parte del mercado y vas dejando un reguero de clientes con los cuales trabajaste, pero que por muchas razones, digamos que, bueno, digamos que se han desenganchado, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Una cosa que es importante es definir qué es un cliente activo. Un cliente activo es aquel que me debería comprar con una frecuencia mínima para entender que sigue sometido a mí, que sigue ligado a mí. Esto me sirve para que si yo elijo una serie de clientes que son clave y no me han comprado en un determinado tiempo, pueda adelantarme, tomar acciones comerciales o de marketing para que no se me escape. Bien, este es un tipo de cliente, el cliente activo, el que ya tengo, digamos. Luego tenemos otra serie de clientes que llamamos inactivos. ¿El cliente inactivo cuál es? Aquel que en algún momento cumplió con esa frecuencia, pero ya no lo hace. Y luego tenemos dos tipos de cliente que es interesante, digamos, que discernir. Bien, un cliente probable es aquel que nunca me ha comprado, pero al menos nos conocemos. Por ejemplo, me ha pedido un presupuesto, ¿sí? Me ha pedido un presupuesto, hemos intercambiado tarjetas bueno, pues en una feria, pero, oye, nunca hemos culminado. Y luego tenemos los llamados clientes posibles. ¿Qué es un cliente posible? Un cliente posible es aquel que no me conoce. Puede que yo a él o puede que yo a él tampoco le conozca o puede que yo a él sí. ¿Veis por favor la diferencia? Cliente activo el que tengo, inactivo el que no tengo pero tuve, cliente probable me conoce pero nunca me compró y cliente posible no me compró, no me conoce, puede que yo a él tampoco le conozca o puede que yo a él sí le conozca a pesar de que nunca me ha comprado. Bien, pues la gran pregunta para comenzar a trabajar en marketing es cuántos clientes hay en el mercado, quiénes son y dónde está. ¿Dónde están? ¿Cuántos activos tengo? ¿Cuántos inactivos? ¿Cuántos probables? ¿Y cuántos posibles? Porque incluso en un business to business puede ser interesante ponerlos en un mapa desde el punto de vista del ataque comercial sobre el terreno. Bien, fijaos, desde un punto de vista teórico es más fácil vender, estadísticamente hablando, aunque habrá muchas excepciones, ¿de acuerdo? Pero estadísticamente hablando suele ser mucho más fácil o un poquito más fácil vender al cliente activo que al inactivo. Al inactivo que al probable y al probable que al posible. Hombre, siempre hay excepciones. Si, por ejemplo, un inactivo lo dejó de hacer negocios conmigo porque se la lié y salió pues realmente enfadado, pues seguramente hay una excepción clara, ¿no? Pero en general es más fácil vender al inactivo que al probable y al probable que al posible. ¿Esto significa que solo debo centrarme en el cliente que ya tengo? Evidentemente no. De hecho, muchos de los que estáis aquí
sobre todo si tenéis algún puesto de jefatura o de gerencia, seguramente veréis e incluso os molestará o os quejaréis de que vuestros comerciales parece que venden siempre lo mismo y a los mismos clientes, ¿no? Entonces, el plan de marketing debe tener en cuenta diferentes tipos de cliente, también desde un punto de vista de criterios, si queréis, de frecuencia de compra o criterios economicistas, es decir, cuánto negocio me aporta quién. Y en función de esto, voy a tener que tratar más en corto a aquellos clientes que me aportan más dinero. Y fijaos, a nivel comercial, a nivel de marketing, hay digamos que hay tres grandes máximas que son interesantes que tengáis en cuenta. La primera es la máxima del 20-80. Es decir, fijaos, en la mayor parte de las empresas se da que hay un 20% de clientes superiores que me generan entre el 70 al 80% de los ingresos. Esto no es obligatorio que sea así. De hecho, no es ni bueno ni malo. Simplemente se produce. Bien, pues lo que debería hacer es verificar si efectivamente esta condición se cumple en mi empresa, porque esto me permite saber cuál es el mercado que tengo, porque lo lógico es que cuide primero lo que tengo antes de buscar otro mercado, no vaya a ser que acabe por vender el coche para comprar la gasolina, ¿de acuerdo? Luego, lo primero que tengo que ver es cuál es la distribución de mis ventas, si existe esta regla 20-80. Y seguramente muchos de los que estáis aquí podréis encontraros con que tenéis una pirámide de ventas como la que veis aquí, ¿no? Esto que veis aquí es una especie de ABCD, donde puedo identificar unos ciertos clientes arriba, un poquito más abajo, hasta llegar a un conjunto de clientes que son numerosos, pero que me aportan poco y en algunos casos incluso son escasamente rentables. Bien, pues cuando aplico o cuando desarrollo mi plan de marketing, tengo que inicialmente identificar cuántos clientes, quiénes son y dónde están, atendiendo al criterio de activo, inactivo, probable y posible, para establecer un conjunto de acciones que vamos a ver ahora. Y al mismo tiempo tengo que identificar si existe esta relación 20-80 para saber cuál es el nivel de concentración de riesgo o de palanca. Porque si tengo pocos clientes que generan mucha facturación, tengo un gran riesgo concentrado, esta digamos que es la desventaja, pero la ventaja es que con poco esfuerzo hago mucha palanca. Bien, entonces fijaos, suele haber tres máximas que tienden a darse en la mayor parte de las empresas. La primera es esta regla 20-80, que también se denomina regla de Pareto. La siguiente máxima es la siguiente, y es que si tú analizas seguramente lo que tú vayas a facturar o lo que tú factures este año, muy probablemente el 90% de lo que tú factures este año se deba a clientes que ya los tenías el año anterior. Oye, si no ocurre esto, no pasa nada, pero suele ser así. Y si no se da, suele ser porque eres una empresa nueva o quizá tienes un mercado difícilmente carterizable, donde vendes algo una vez y luego el cliente ya no repite. Si no son estos dos casos, lo habitual es que buena parte del negocio que tienes hoy determine qué negocio vas a tener mañana. ¿Lo veis, no? Claro, si estas dos máximas se dan, evidentemente hay que tener mucho cuidado con plantearte objetivos quizá desmesurados que acaben por impedir que te centres en el negocio que ya tienes y que debes cuidar. Pero cuidarlo no significa que te cierres la puerta a la captación de nuevo negocio o nuevos clientes, ¿de acuerdo? Porque el día a día comercial y de marketing se basa en expandir negocio, en crecer y crecer más que el propio mercado, ¿de acuerdo? Bien, y la tercera gran máxima a nivel de marketing es que si tú tienes un conjunto de clientes activos, y fijaos que el conjunto de clientes a los que puedes acudir con tu plan de marketing está compuesto por activos, inactivos, probables o posibles, ¿no? Pero si tú analizas eh, los clientes que ya tienes, te vas a dar cuenta de que es normalmente mucho más rentable, en vez de democratizar y tratar a todos los clientes igual, diferenciarlos por criterios de facturación y concentrar esfuerzos, quizá no muchos, pero pocos esfuerzos, pero muy dirigidos sobre clientes clave que entiendo que tienen capacidad de crecimiento. A eso lo llamamos cliente de alto valor. Entonces, fijaos, en mi plan de marketing, además de establecer ese análisis, ese diagnóstico, esos objetivos,
estas decisiones que en función de mis objetivos atañen a producto, precio, comunicación, distribución y servicio, debo también hacer un análisis de mi cliente, de mi mercado, para identificar cuántos clientes hay, quiénes son, dónde están y poder, a partir de ahí, aplicar esto que estáis viendo aquí. Esto es una matriz de acción comercial y de marketing, donde yo, fijaos, plasmo estos 4 tipos de clientes con un conjunto de acciones posibles que veis a la izquierda. Y entonces, yo, por ejemplo, puedo, ¿verdad? Iniciar acciones de captación dirigidas a generar un negocio porque yo tomo la iniciativa y vender mañana más que hoy. Capto negocio. A veces para captar negocio necesito, por ejemplo, lanzar ofertas. Una oferta que es una razón que yo doy al cliente para actuar rápido, ¿de acuerdo? Si yo mañana quiero activar el aparato locomotor de mi cliente, quiero que mi cliente haga algo de forma rápida, debo darle una razón para ello y no hay nada mejor que hacerle un planteamiento donde él se beneficia de tomar hoy una decisión que si dejase para mañana le supondría una penalización y una pérdida. Porque al ser humano le gusta ganar, pero sobre todo le molesta perder. Entonces, como veis ahí, tenemos acciones de captación de negocio. Tenemos acciones de fidelización. La fidelización parte de un concepto que es muy interesante, que es la deuda emocional. Es decir, establecer lazos amistosos a través de contactos informales frecuentes, sin sentido comercial aparente, seanse en modo offline u online, los medios los decidís vosotros, ¿de acuerdo? Pero donde yo no solo me relaciono con el cliente para ofrecerle cosas, no solamente acudo a él para venderle, con aquellos clientes que sean realmente importantes para mí, será interesante establecer un conjunto de situaciones donde yo le llamo para ver qué tal van las cosas, cómo de bien lo estoy haciendo, si necesita algo más, o cuidado, hablar de cuestiones que no tienen que ver directamente con la facturación. Luego, como veis ahí, hay acciones que llamamos de escalado. Las acciones de escalado tienen que ver con cómo hago yo para que un cliente que creo que tiene capacidad de compra superior Perdona, se eleve Javier, dentro de mi pirámide. estamos viendo la Perdón, pirámide, ¿eh? Ahora sí, sí, mismo, vale. perdón. Digo, no sé si querías compartir el PDF o la otra presentación o seguir viendo la pirámide. Sí, vamos a ver. ¿Estáis viendo ahora? Sí, ahora estamos viendo prospectar el mercado B2B. Sí, perdón, que se ha saltado, sí. Lo veis aquí, ¿verdad? Sí, Vale, bien. Bien, de esto estamos hablando, ¿de acuerdo? Tengo a mis clientes en columnas, activos, inactivos, probables y posibles, y luego tengo un conjunto de acciones que es captación, fidelización, escalado, retención, descenso y eliminación. ¿Veis, por favor, a lo que me refería? Disculpadme porque no ha pasado digamos, la transparencia. ¿Vale? ¿Se ve? Entonces, ¿qué ocurre? Buena parte de mi plan de marketing tiene que ver con qué? Con buscar esta combinación de acciones en función de aquellos clientes sobre los cuales quiero actuar. En general, fijaos, cuando pensamos en captar negocio, pensamos en que si quiero captar más negocio, debo ir a un cliente que obligatoriamente sea nuevo. Pero no es así. No tiene por qué ser así. Entonces, recordad que yo planteo mi plan de marketing y de acción comercial sobre todos los clientes, activos, inactivos, probables y posibles, con un conjunto de acciones de captación, fidelización, etcétera, que habitualmente van a ser insuficientes para cubrir todo el espectro de clientes. Yo no conozco a ninguna empresa que sea capaz con sus acciones de cubrir todo su espectro. Así que la gran pregunta es, ¿cuántos clientes hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y sobre cuántos puedo actuar de forma escogida, bien escogida, porque no tengo capacidad para cubrir todo. ¿De acuerdo? Y por tanto, un buen plan de acción y de marketing, un buen plan de acción comercial y de marketing, tiene que ser selectivo. O sea, no vale con que soy democrático a nivel de acción comercial. Seré democrático a la hora de atender a un cliente. Atiendo a todo el mundo bien. Pero desde el punto de vista del esfuerzo de marketing o desde el esfuerzo comercial, tengo que seleccionar. Y entonces, como veis ahí, tengo acciones de captación, de fidelización, de escalado, de retención. Las acciones de retención tienen que ver con qué? Con cuando detecto que el cliente se vaya a ir, realizar una última acción para que no se me vaya, o bien también a veces
este tipo de acciones de retención tienen que ver con elementos de deuda técnica, elementos contractuales, acuerdos que hacen que el cliente, a pesar de que haya decidido que se quiere ir, tenga dificultades para hacerlo. A mí particularmente, si un cliente se quiere ir, en general, a Dios gracias no me pasa muchas veces, pero yo le pongo una alfombra para que no tenga ninguna dificultad, pero es posible, oye, que esta forma tan benigna de ver la relación no sea como lo veis vosotros si queréis poner contractualmente alguna dificultad o penalización, ¿de acuerdo? Hablamos, por ejemplo, de deuda técnica como la complicación que técnicamente se le genera a un cliente si deja de hacer negocios conmigo. Por tanto, en la medida en la que yo trabaje sobre esto y establezca límites a su fuga unidireccional o unilateral, pues seguramente voy a poder retener más al cliente. A pesar de que a mí me parece que es mucho más inteligente hacer que el cliente siga contigo por deseo propio que no lo contrario. Pero bueno, de momento la recogemos. Y luego, como veis, tenemos acciones también de eliminación. Mirad, es seguro que dentro de vuestra cartera de clientes y actividades hay actividades que son escasamente rentables, con las cuales quizá tenéis una gran vinculación emocional, o productos que son ya escasamente rentables, o clientes a los cuales, oye, le estás vendiendo, pero casi pues porque son conocidos, llevan años contigo, pero son, digamos que escasamente productivos. Bueno, pues te puedes plantear eliminar a estos clientes. Esto se hace de forma gradual, es decir, le voy poniendo condiciones a ese cliente para que, oye, me abandone de forma no violenta. Por ejemplo, oye, pues pongo pedidos mínimos, condiciones mínimas, cobro por muestrarios, cobro por una visita, un mantenimiento, algún tipo de, digamos, de consulta que antes la entendía como un servicio postventa que daba de forma gratuita, ¿no? Porque, en definitiva, ocurre en demasiadas ocasiones que en las pymes, en todas las empresas, pero en las pymes, todavía más, a veces, cuando ya llegas a un punto de mercado de cierta estabilidad, puede que ganes más dinero, tu empresa sea más rentable trabajando con menos clientes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, dicho esto, bien, ¿qué ocurre? Que en esta búsqueda de clientes o de nuevos clientes, vamos a quizá tener que hacer una cosa que se llama prospección de mercados. Fijaos, la diferencia entre una investigación de mercados y una prospección de mercados, y ahora estoy hablando de business to business, de empresa a empresa, es que una investigación de mercados es un estudio donde yo lo que busco es conocer el mercado, caracterizarlo para a partir de ahí tomar decisiones. Esto es algo diferente a lo que es la prospección de mercado. La prospección de mercado tiene que ver con qué? Con un mecanismo, una acción de tipo prueba-fallo, donde yo una vez decido, a veces con poca información, hay que decirlo, pero decido que hay un tipo de cliente o de mercado que presumo me puede comprar, a partir de ahí me pongo en contacto con ellos para ofrecer mi producto o servicio y ver si ojalá me compran o me contratan. O puedo cerrar una reunión vía Teams o con carácter personal con este potencial decisor. Bueno, pues una forma de hacer esto, aquellos que vendáis de empresa a empresa, es la siguiente. Y es que os vayáis, por ejemplo, a la Cámara de Tarragona, que seguro que os dan este servicio, y solicitéis una base de datos por código CNAE, Código Nacional de Actividad Económica, que es uno de los códigos que se manejan en el registro mercantil para identificar a qué se dedican las empresas. Una vez que yo identifico cuáles son los códigos industriales o códigos profesionales que realmente me interesan, genero una base de datos, la pido y a partir de ahí comienzo a iniciar el contacto para ofrecer mis servicios. Bueno, hay una cosa digamos que es interesante, ¿de acuerdo? Y es que aquí vais a tener que ser selectivos. Si, por ejemplo, no tenéis una gran idea de cuáles son otros segmentos de mercado a los cuales deberíais acudir, podéis hacer una cosa que es muy sencilla, que es detectar clónicos. ¿Qué son clónicos? Clónicos son, imagínate, ¿no? Imaginémonos que, como hemos dicho antes, en tu empresa se da esta relación 20-80. Es decir, el 20% de mis clientes que más me facturan, más importantes, me generan el 80% de los ingresos, ¿de acuerdo? Bien, pues
seguramente lo que va a pasar es que si tú analizas este grupo de clientes, va a haber un conjunto de actividades que son las que te pueden llevar a buscar otros clientes parecidos que hagan lo mismo. Es decir, imaginémonos que yo soy una empresa que tiene 100 clientes activos, 100. Pues podría darse que el 80% de mi facturación esté concentrada en 15, 16, 18, 20 clientes. Bien, pues identifico estos clientes y voy al registro mercantil o voy a la Cámara de Tarragona para saber cómo, digamos, para saber cuál es su código CNAE, código de actividad profesional o industrial. Entonces, una vez tengo estos códigos, voy al registro mercantil o a las bases de datos que me pueda proporcionar la Cámara de Tarragona para buscar empresas que se dedican a lo mismo, que cuenten con un tamaño parecido, bien por facturación o bien por número de empleados, y que estén dentro de un radio geográfico que al menos inicialmente me permita acceder a ellos de forma fácil. Bueno, con esto ya tienes lo que es crucial para ponerte a prospectar, a expandir negocio con nuevo cliente, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, pues lo que podrías hacer es, sí, hacer una tabla, como veis aquí a la izquierda veis un conjunto de actividades y a la derecha, como veis por aquí, lo voy a aumentar, vais a ver que hay, en este caso, una serie de segmentos por número de empleados. ¿Lo veis? Entonces yo podría identificar por cada actividad cuáles son los segmentos de tamaño de empresa que me interesa tocar, segmento, compro, adquiero estos datos y a partir de ahí comienzo a contactar con estas empresas. De hecho, en vuestro plan de marketing, si tenéis un negocio business to business, puede ser tremendamente interesante que los pongáis en un mapa. Es decir, yo puedo identificar clientes A, B, C y D en función de facturación, que serán mis clientes activos, y también los inactivos, los probables y los posibles, y ponerlos en un mapa. Esto me va a ayudar tremendamente a poder buscar una cosa que yo llamo champiñoneras. Es decir, curiosamente, si tú mañana pues cambiases de residencia, seguramente en torno a esa residencia, a ese lugar, comenzarías a vender. Exactamente igual que cuando tú, pues por ejemplo, imagínate, ¿no? Contratas a un comercial para que trabaje en un área y resulta que él vive próximo al polígono de Vic. Bueno, pues como está cerca de Vic, más allá de que Vic sea un polo de atracción, va a ser mucho más probable que ahí vendas. Entonces, cuando tú geolocalizas clientes dentro de un área, como veis ahí, te vas a dar cuenta de que normalmente vendes en las zonas más próximas a la carretera simplemente por una cuestión de sencillez y facilidad y la propia ubicación física de las empresas, pero que hay zonas en que casualmente existen clientes potenciales que nunca has tocado y que están ahí. El hecho de geolocalizarlos en tu plan de marketing te da esta ventaja. De repente te das cuenta de que hay un grupúsculo de clientes a 46 kilómetros que no habíamos detectado, porque cuando trabajábamos quizá con bases de datos, o bien no lo hacíamos de forma censal, o bien como mucho teníamos identificado el código postal, pero no lo teníamos puesto en un mapa. Que sepáis que hay una herramienta muy interesante de Google que se llama, bueno, Google Maps, que conocéis todos, que te permite geolocalizar empresas en un área, en un mapa, ¿de acuerdo? Con todas las ventajas que eso conlleva, desde el punto de vista de minimización de, digamos, de recorridos, de distancias, de consumos por carretera y poder vender más en menos tiempo. Bien, como veis, pues si centramos las cosas que tienen que ver con nuestro marketing en esto, seguramente que en un corto espacio de tiempo vamos a ver que las cosas funcionan un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pautar de forma inteligente y sistemática la acción comercial y de marketing? Pues yo os voy a pasar, a través de la cámara, os vamos a pasar un plan de marketing escueto, sinóptico, con todos los apartados sobre los cuales tendríais que reflexionar y quizá decidir. Pero desde un punto de vista crítico, si queréis, y de mínimos, yo os diría que los pasos para comenzar a hacer un plan de marketing sencillo, efectivo y en muy poco tiempo, porque lo puedes montar prácticamente en 2-3 días, es el siguiente. Primero, analizar tu cartera de clientes, hablar con contabilidad y que te pase
el ranking de consumos de cliente del último año, los últimos 2 años, para ver dónde realmente tienes el negocio. Identificar cuántos clientes hay, quiénes son y dónde están. Cuántos activos, inactivos, probables y posibles. Adquirir bases de datos de acuerdo a la actividad económica o industrial donde queráis centraros para prospectar y captar nuevo negocio. Geolocalizar clientes, como hemos dicho. Fijar objetivos. Comenzar seguramente con prospección telefónica, que es la forma, digamos, más directa, más evidente y de canal corto para comenzar a obtener resultados. Y al mismo tiempo, reflexionar muy mucho sobre estos conceptos de marketing más elevados de los cuales hemos hablado. Y es, ¿quién es mi cliente? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué segmentos de mercado hay desde un punto de vista, si queréis, de hábito de compra, consumo o necesidad? ¿Cuáles son estos segmentos o grupos homogéneos? ¿Y cuál es el posicionamiento que debo promover a partir de una diferencia que resulte creíble? Y dicho esto, pues yo ya pongo, digamos, paso el testigo a mi compañera Elena para cerrar la sesión de hoy y que sepáis que, bueno, pues contaréis con este documento de apoyo, más allá de que ahora pues queráis hacerme alguna pregunta, alguna aclaración, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Javier. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda que le quiera hacer a Javier, ya sea por chat o si quiere activar el micrófono y preguntar. Hola, Sí, ¿puedo hacer Hola. una pregunta? sí, Sí, Eh, a mí me interesa, desde el punto de vista de protección de datos, si es correcto o legal o aconsejable hacer esto de contactar empresas de un... Bueno, la fuente en principio da igual de dónde hemos cogido los datos, pero tenemos derecho a contactar con estos datos sin previo aviso de la empresa que nos interesa. Gracias. Te cuento, mira, yo no soy un experto en protección de datos, pero todos aquellos datos que tú tengas como consecuencia de una transacción económica y que no sean de carácter, digamos, íntimo, no deberías tener problemas. Es decir, yo tengo en mi móvil, porque un día me dieron una tarjeta o bien porque aparece un teléfono móvil en una página web, pues muchos contactos. Entonces, yo soy libre de contactarlos y ahí no hay ningún problema. Otra cosa es que tú, por ejemplo, tengas un centro de belleza donde en la ficha de cliente, ¿de acuerdo? Pues tú, oye, pues tú, digamos que almacenas cuestiones que tienen que ver con algún tipo de padecimiento o de carácter personal. Ahí es donde es muy importante blindar esto que es la protección de datos, ¿de acuerdo? Pero todo aquel dato que razonablemente tiene que ver con una transacción económica, a priori, entre profesionales, no hay absolutamente ningún problema. Pero tú lo que comentabas antes era que nos dirijamos a Cámara de Comercio, por ejemplo, Sí, a pedirlos un listado con las empresas que nos interesan y sí, contactarles. sí, Esto se puede hacer desde el punto de vista de protección de datos. Yo, si por no doy supuesto. autorización a otras empresas a que me contacten comercialmente de ofrecerme No, productos y porque, servicios, eh, sí, a base en que me contactan. vale, perdóname, ¿tu nombre es? Discúlpame. Cipriana, perdón, no me Cipriana. presentas. Cipriana, me has dicho. Sí, Sí, vale, es que hay que distinguir una cosa, es el mercado de particulares y otra cosa es el mercado empresarial. La Cámara de Comercio, a través de cualquier Cámara de Comercio, a través de el registro mercantil, te va a dar datos de empresa. Un dato de empresa es un dato público y no te va a dar el teléfono móvil de alguien. Bueno, igual aparece algún teléfono móvil si la empresa ha declarado en bases de datos oficiales que ese es el teléfono de contacto. Pero vale. esos Entonces, datos, depende si es la empresa o si es particular. claro, pero es que Vale, un CNAE es una base de datos de business to business, de empresa a empresa. Por eso hacía la mención. Es decir, esto tiene sentido para hacer acción comercial, marketing sobre empresa. El CNAE es vale, un código nacional de actividad, digamos, empresarial. vale. Gracias. A Gracias, ti. Javi. ¿alguien tiene alguna consulta más o quiere preguntarle a Javier? Hola, una consulta. La reunión de hoy queda grabada para poder verla. Sí, sí.
Sí, luego lo colgaremos en YouTube y os pasaré mañana el enlace con la presentación y Vale. con el checklist este que ha dicho Javier de, ¿no? Javier, Sí, el... Sí, sí, es un documento que llamaremos plan de marketing o plan de acción, plan de acción y marketing. Y ese es un sí, documento pues, de unas 3 páginas con un montón de cosas para que hagáis vuestro check-in. O sea, vale, es la vale. estructura de un plan de marketing, digamos, más avanzado. Con esto ya tenéis Sí, deberes para entrar en la parte fundamental que como pymes seguramente tenéis que resolver. Y lo otro ya para nota. vale, muchas gracias. A ti. Vale. Pues bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, muchas gracias Javier por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Si alguien tiene alguna duda más que le surge, le pasaremos el contacto de Javier junto con la presentación y le podéis consultar a él cualquier duda. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos por asistir y a ti Javier y hasta la próxima. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.